A continuación vamos a desarrollar el práctico de patologías asociadas a los pigmentos, correspondiente al TP7. ¿Qué son los pigmentos? Los pigmentos son sustancias de color que según su origen pueden dividirse en pigmentos exógenos y pigmentos endógenos. Los pigmentos exógenos son aquellos que no son producidos por nuestro cuerpo, por lo tanto necesitan ingresar a nuestro organismo por alguna de las vías, como por ejemplo la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía cutánea, entre otras. En cambio, los pigmentos endógenos sí son producidos por nuestro cuerpo. Ejemplos de pigmentos exógenos son el carbón, la sílice, el plomo, que vamos a desarrollar en el práctico, y ejemplos de pigmentos endógenos tenemos los derivados de la hemoglobina y la melanina. Entonces, en este cuadro tenemos un resumen de lo que vamos a desarrollar a lo largo de todo el práctico. Tenemos pigmentos exógenos que dijimos que no son producidos por nuestro cuerpo, entonces tienen que ingresar, y pigmentos que ingresan por vía inhalatoria y causan patologías denominadas neumoconiosis, que las vamos a desarrollar a continuación. Pigmentos exógenos que ingresan por vía digestiva, vamos a estudiar a la patología que es el saturnismo, que es derivado de la intoxicación por plomo. Dentro de los pigmentos endógenos que son producidos en nuestro cuerpo, vamos a estudiar aquellos que derivan de la hemoglobina, que tenemos la hemosiderina, que deriva del hierro de la hemoglobina y causa hemosiderosis y hemocromatosis. Y el otro pigmento que también deriva de la hemoglobina, que es la bilirrubina, que deriva del grupo hemo y cuya acumulación va a generar ictericias. Y el pigmento que lo vamos a desarrollar al final del práctico es la melanina, que causa tanto trastornos de hipopigmentación como de hiperpigmentación. Vamos a comenzar desarrollando patologías de pigmentos exógenos que ingresan por vía inhalatoria y causan la neumoconiosis. ¿Qué es la neumoconiosis? La neumoconiosis es una neumopatía intersticial difusa crónica, en donde hay una reacción no neoplásica del pulmón a la inhalación de polvo de origen mineral, inorgánico u orgánico o de vapores y humos tóxicos del entorno que van a poder provocar una fibrosis pulmonar. Y acá tenemos un esquema de nuestro árbol respiratorio en donde esas partículas ingresan por vía inhalatoria y van a atravesar todo el árbol respiratorio hasta llegar al alveolo, que es la unidad funcional del pulmón, y ahí van a causar las distintas patologías. La neumoconiosis se considera que son enfermedades relacionadas al trabajo porque la exposición a estas partículas que van a causar la patología puede deberse a que una persona en su trabajo tenga una alta exposición a la partícula y por mucho tiempo, en diferencia con una persona que no tenga ese tipo de trabajo. Porque estas patologías dependen mucho de las características de la partícula y del tiempo de exposición a las mismas, y el tiempo de evolución de la enfermedad es muy largo y muchas veces tardan más de 20 años en poder dar algún tipo de patología. Ahora, dijimos que estas partículas o estos pigmentos que van a venir del exterior van a causar patología a nivel del alveolo. Para poder llegar hasta el alveolo pulmonar, esas partículas tienen que tener unas ciertas características para poder llegar hasta ahí y ser patogénicas. Entre ello va a depender de la cantidad de polvo que haya, es decir, la concentración que haya en el ambiente y el tiempo de exposición, del tamaño de la partícula. Partículas pequeñas de 1 a 5 micras van a poder atravesar todo el árbol respiratorio y llegar hasta el alveolo, mientras que partículas más grandes van a quedar retenidas en las vías aéreas altas. También la forma de la partícula no es lo mismo una forma curva que una forma recta. Una forma curva, por sus características, va a tener mayor probabilidad también de ser retenida en el árbol respiratorio. La flotabilidad de la partícula, mientras más flotabilidad tenga, más tiempo va a estar suspendida en el ambiente y más peligrosa va a ser. También la solubilidad de la partícula, mientras más soluble tenga, más solubilidad tenga o más soluble sea, va a poder llegar a difundir hacia el intersticio del alveolo. También la reactividad físico-química de la partícula es muy importante en cuanto a su capacidad de activar fibroblastos, es decir, fibrogénica, de activar macrófagos, de ser oncogénica. Y también va a depender de efectos de otros irritantes, como por ejemplo el tabaco, en donde una persona fumadora va a tener una alteración en la integridad de todo el aparato mucociliar, en donde se va a disminuir la eficacia del mecanismo de limpieza. Ahora, recordando más o menos, el alveolo está formado por los neumocitos tipo 1, que darían la estructura, los neumocitos tipo 2, que forman la sustancia sulfactante,
y macrófagos alveolares, que están constantemente fagocitando cualquier partícula que ingrese hasta el alveolo junto con el aire. Estos macrófagos van a fagocitar estas partículas y a medida que lleguen más partículas, estos macrófagos va a superarse su capacidad fagocítica y van a comenzar a reclutar más macrófagos. Y ahí van a comenzar las distintas manifestaciones clínicas de las neumoconiosis, en donde según el tipo de partícula, la que sea causante de la patología, tienen distintos nombres. Vamos a comenzar viendo la antracosis o neumoconiosis de los trabajadores del carbón, NTC. Es causada por las partículas del carbón. Las partículas de carbón que sean de pequeño tamaño van a poder llegar hasta el alveolo, que acá está en un esquema. Van a ser fagocitados por estos macrófagos alveolares que van a atraer más macrófagos y a su vez también van a migrar a los ganglios linfáticos drenantes de pulmón. El macrófago va a ser activado, va a comenzar a fibrosar, a producir fibras de colágeno, estimular los fibroblastos. Y con el tiempo, mientras más exposición haya al carbón, más macrófagos se recluten, más fibras de colágeno se vayan formando, se va a producir un enfisema centrolobulillar, un enfisema a nivel alveolar. ¿Qué es un enfisema? Es una dilatación de la pared de los alvéolos en donde ocurre un mayor, o donde va a haber un lugar más grande donde haya aire y se reduce la superficie de intercambio. Que acá podemos observarlo muy bien en esta imagen, en donde tenemos un alvéolo normal, entonces formado por esta gran cantidad de sacos. Cuando se produce una dilatación de estas paredes del alvéolo, comienza a haber un espacio más grande donde se acumula el aire y a su vez esta superficie de intercambio, donde se intercambian los gases, que es la principal función de los pulmones, se va a ver disminuida. Y la partícula del carbón es una partícula en cuanto a su reactividad química más bien inocua. Y otra de las características que tiene la antracosis o NTC es que comienza principalmente en los lóbulos superiores de los pulmones, que esta es una característica a tener en cuenta en el momento de ver alguna radiografía. No es que si la patología comienza en los lóbulos superiores es una antracosis, pero es un indicio más para poder llevarnos un diagnóstico certero. El carbón se va a ir acumulando a nivel de los alvéolos, los pulmones, y va a producir distintas manifestaciones clínicas. Tenemos la primera, que es la antracosis. La antracosis es una patología totalmente asintomática y en un corte microscópico solo vamos a ver macrófagos que tienen dispersos macrófagos que tienen partículas de carbón en su interior y se van a ver como negros. Ya lo vemos en la próxima diapositiva. Incluso personas que viven en las grandes ciudades muy contaminadas van a tener el pulmón en antracosis por la inhalación de polvo de carbón de la contaminación del aire. Luego, si la exposición sigue con el tiempo, podemos llevar a una NTC simple, que la NTC simple tiene un estadio de máculas de carbón y nódulos de carbón. Las máculas de carbón están formadas por estos macrófagos, gran cantidad de macrófagos que tienen carbón en su interior, son más bien pequeñas, de 1 a 2 micrómetros. Y luego van a poder unirse a estas máculas para formar los nódulos de carbón y a su vez, además de estar formados por gran cantidad de macrófagos que tienen carbón en su interior, también van a estar rodeados de fibras de colágeno, que es que acá lo veíamos, que estimulan a los fibroblastos a producir fibras de colágeno. En este caso, puede haber una cierta manifestación de disnea, es decir, dificultad para respirar ante el esfuerzo o el ejercicio. Si la exposición sigue con el tiempo, y esto normalmente lleva más de 20 años, de una NTC simple, una antracosis, pasar a una NTC complicada, ya tenemos en una macroscopia, podemos ver cicatrices en el riñón, en el pulmón, perdón, que suelen tener un centro necrótico que se debe a la isquemia en esa parte. Y también vamos a tener un enfisema centrolobulillar. Y el 10% de estas personas pueden evolucionar a una fibrosis masiva progresiva. Y acá las manifestaciones clínicas ya son mucho más graves, en donde podemos tener insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar, que se debe a que la fibrosis que se va dando por las fibras de colágeno presentes en el pulmón van a ir comprimiendo la luz de los vasos sanguíneos y va a producir hipertensión pulmonar. También puede haber cor pulmonar o insuficiencia cardíaca derecha. En esta imagen tenemos un corte en pulmón, que acá yo les decía que se ven estas manchas negras, que serían macrófagos que tienen partículas de carbón en su interior. Y podemos ver también cómo se van aumentando la luz de los alvéolos, se van haciendo como enfisemas más pequeños. Y acá ya tenemos una macroscopía de un pulmón
con antracosis, en donde comienza principalmente en la parte superior. Vemos estos nódulos, estas máculas que son más pequeñas. Y en una microscopia podemos ver esta gran zona de fibrosis que se ve rosa, hialina, eosinófila por la presencia de las fibras de colágeno que engloban a todos los macrófagos que tienen polvo de carbono en su interior, por eso se ven negros. Y acá se ve muy claramente un enfisema, como está muy aumentada la luz o se dilatan las paredes del alvéolo. La otra patología que sigue, que es una neumoconiosis, es la silicosis. La silicosis se produce por la inhalación de cristales de dióxido de silicio, cristalino o sílice, también puede ser amorfo. La sílice es una partícula que se encuentra en muchos materiales, como el cuarzo o la arena, y se utiliza para la fabricación tanto de vidrio como de cerámica, de cemento y otros materiales. De las tres que vemos, es la enfermedad que es más prevalente y se debe a porque la sílice está en muchos materiales y también porque los trabajadores o en las minas de carbón, los trabajadores han comenzado a usar mayores barreras protectivas para no inhalar tanto polvo de carbono. Entonces también ha reducido la patología, la antracosis o la NTC. La partícula de sílice tiene una característica que en cuanto a su reactividad físico-química es que es una partícula que es fibrogénica. Es decir, que es capaz de estimular a los fibroblastos a producir fibras de colágeno. A diferencia de la partícula de carbón, que era una partícula en cuanto a su reactividad más bien inocua. La sílice es fibrogénica. Entonces tenemos acá que la sílice, cuando llega al alvéolo, va a ser fagocitada por estos macrófagos. Estos macrófagos y también va a interaccionar con las células epiteliales. Y estos macrófagos que la van a fagocitar, además de migrar a los ganglios linfáticos drenantes de pulmón, también se van a activar en un perfil más bien proinflamatorio, en donde van a liberar gran cantidad de citocinas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, especies reactivas de oxígeno o ROS, y a su vez también liberan quimiosinas o factores fibrogénicos que van a estimular a los fibroblastos a producir gran cantidad de fibras de colágeno. La exposición a la sílice comienza con nódulos pequeños y luego estos nódulos van aumentando de tamaño e incluso pueden ir confluenciando entre sí. Y el nódulo silicótico está formado por este centro que está formado por las fibras de colágeno y a su alrededor va a haber macrófagos que tienen partículas de sílice fagocitadas, también van a estar estos fibroblastos y puede haber otras células inmunes como por ejemplo los linfocitos. Este nódulo silicótico es característico de la silicosis. Al igual que la antracosis o NTC, la silicosis comienza en los lóbulos superiores de los pulmones. Y estos nódulos con la exposición en el tiempo también, muchos años, van a ir aumentando de tamaño y también van a ir confluenciando o uniéndose con otros nódulos adyacentes y puede llevar en un estadio más avanzado de silicosis a formar cicatrices y llevar a una fibrosis masiva progresiva en el pulmón, en donde hay una fibrosis extensa, en donde la función pulmonar se ve comprometida. Y acá tenemos una macroscopia de un pulmón de una persona que tiene una silicosis muy avanzada, comienza en los lóbulos superiores y acá ya tenemos este lóbulo superior como se ha reducido de tamaño. Y acá tenemos una microscopia en donde tenemos muchos o varios nódulos de silicosis que han comenzado a unirse entre sí porque han crecido de tamaño y vemos toda esta gran zona de fibrosis que vemos las fibras de colágeno de ese color hialino, eosinófilo, y si uno se pudiera acercar estaría rodeado por macrófagos, linfocitos, fibroblastos y los macrófagos tendrían partículas de sílice en su interior. Acá lo vemos en una imagen un poco más acercada, en donde este es un nódulo silicótico que tiene, acá dice, una lesión nodular que está formada por capas concéntricas de colágeno y hialino que va a estar rodeado por macrófagos cargados de polvo. También puede haber fibroblastos, puede haber otras células como los linfocitos. Y si esta es una imagen de un microscopio óptico. Si uno lo viera en un microscopio de luz polarizada, las partículas de sílice que están en los macrófagos fagocitadas se verían como birrefringentes. Acá tenemos una radiografía de una persona con silicosis en donde podemos ver estos focos de fibrosis, los nódulos y el agrandamiento acá de los ganglios linfáticos. Esta es otra radiografía en donde vemos una silicosis simple, en donde tiene algunas calcificaciones de los ganglios linfáticos, que acá los podemos ver muy bien, y los nódulos principalmente en los lóbulos superiores. Y ya
cuando va avanzando el tiempo de exposición, estos nódulos se hacen más grandes, se confluencian y ya tenemos una silicosis complicada donde está más bien afectado principalmente el lóbulo superior, pero también comienza a afectarse el lóbulo inferior, perdón. Y una persona que tiene silicosis tiene mayor riesgo de contraer tuberculosis y se cree que es porque la capacidad de la sílice de activar a los macrófagos hace que los mismos tengan y los mismos tienen partículas de sílice en su interior, va a hacer que sean más bien disfuncionales para poder combatir al micobacterio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría de las personas no presenta síntomas, puede presentar una cierta disnea en estadios tempranos, pero ya principalmente se da en estadios más complicados, la dificultad respiratoria, la hipertensión arterial, la fibrosis masiva progresiva. Y ahora vamos a pasar a la última patología que vamos a ver en el práctico por inhalación de un pigmento exógeno y que es la asbestosis. La asbestosis está provocada por la inhalación de la partícula de asbesto o amianto, que son partículas de la familia de los silicatos hidratados cristalinos proinflamatorios y que pueden formar fibras y formaban parte de construcciones antiguas porque tenían una característica que eran buenos aislantes térmicos. Luego, cuando se vio todas las consecuencias de la exposición crónica a estas partículas, comenzó a prohibirse la misma para utilizarse en las construcciones. Por lo tanto, hasta el día de hoy se encontrarían en viejas construcciones. La partícula de asbesto tiene una particularidad en cuanto a su reactividad, es que además de ser fibrogénica, como es en la sílice, es oncogénica. Y después ya vamos a ver todas las consecuencias que trae esta reactividad físico-química o esta reactividad de la partícula. Y los asbestos se encuentran en la naturaleza en dos formas, como serpentinas o como anfiboles. Las serpentinas son de mayor tamaño, son curvas, mientras que los anfiboles son más bien pequeños y rectos. Por lo tanto, son mucho más patogénicos los anfiboles que las serpentinas. Acá estamos graficados los anfiboles. Cuando los anfiboles llegan hacia la luz del alveolo, intentan ser fagocitados por estos macrófagos. También son muy solubles, por lo tanto pasan al intersticio, estimulan a los fibroblastos a producir gran cantidad de fibras de colágeno, forman estos cuerpos de asbesto que lo vemos en la próxima diapositiva, cuerpos ferruginosos, y terminan provocando en la exposición crónica una fibrosis intersticial y otros tipos de consecuencias. Es una fibrosis intersticial difusa que empieza en los lóbulos inferiores de los pulmones, a diferencia de las otras dos que comenzaban en los lóbulos superiores. Esta es una diferencia. En esta imagen podemos ver un cuerpo ferruginoso, en donde ya lo vemos la otra bien cómo se describe, pero la partícula de asbesto es es incolora, pero va a tomar este color rojo porque tiene adherida partículas o proteínas y hierro. Y este proteína y hierro lo va a obtener de esta célula que es el macrófago. Recordemos que el macrófago es una de las células que puede almacenar hierro en su interior. Entonces el macrófago, cuando intenta fagocitar esta partícula, va a la partícula, la fibra de asbesto, va a tomar contacto con el hierro y las proteínas que están dentro del citoplasma del macrófago y va a formar este cuerpo ferruginoso. En donde acá tenemos una microscopía de una persona en asbestosis, donde podemos ver esta fibrosis intersticial, donde se ve todo hialino, y también se comienzan a disminuir la luz de los alvéolos. Y acá tenemos otra macroscopía mucho más cercana, o con más aumento, en donde tenemos las fibras de asbesto formando estos cuerpos ferruginosos, que se describen como que tienen cabezas doradas o de bronce con fibras centrales incoloras birrefringentes y que van a estar incrustados con proteínas y hierro. Esta es una radiografía de una persona con asbestos en donde podemos ver que comienzan principalmente en los lóbulos inferiores de los pulmones. Y dijimos que la característica de la asbestosis era que la partícula causante, que es el asbesto o el amianto, además de ser fibrogénica, es muy oncogénica. Y esto se debe a la generación de radicales libres que oxidan el ADN o dañan el ADN y favorecen a ciertas mutaciones. Los asbestos también pueden absorber otros químicos del ambiente y el hábito de fumar, que siempre empeora todas estas patologías. Entonces, cuando los anfiboles, en este caso, intentan ser fagocitados por los macrófagos, toman contacto con el interior del citoplasma, que es hierro y proteína, y forman estos cuerpos de asbesto, son muy solubles, van a pasar principalmente al intersticio, van a activar a los fibroblastos, a producir fibras de colágeno, por eso se da la fibrosis
intersticial, pueden provocar una placa fibrosa en la pleura que puede calcificarse o romperse dando un derrame pleural, y por su característica oncogénica predisponen a cáncer de pulmón, mesotelioma, que el mesotelioma es un cáncer originado de una neoplasia en la membrana que recubre los pulmones, que es la pleura, se llama mesotelioma, y también puede generar otras neoplasias más distales en la laringe, ovario y colon, y que se cree que es principalmente porque estas partículas de asbesto son muy solubles y van a poder pasar sangre y tendrían un cierto tropismo que aún no está correctamente estudiado por ciertos órganos, y la presencia de estas partículas en estos órganos también genera distintos tipos de cáncer. Y ahora vamos a pasar a la última patología que vamos a ver en cuanto a pigmentos exógenos, que es el saturnismo, pero en este caso el pigmento exógeno ingresa por vía digestiva. El saturnismo es la intoxicación por acumulación de plomo. Una persona puede intoxicarse por plomo por la exposición, por ejemplo, a ciertas pinturas en las plomerías viejas que eran de plomo, minería, la batería de los autos, los combustibles y también aguas contaminadas con plomo o otros alimentos, etcétera, que estén en contacto con esa agua contaminada por plomo. El plomo a nivel de nuestro cuerpo se ingiere o se absorbe, a nivel de vía digestiva. El intestino de los adultos absorbe el 15% del plomo que llega, mientras que el de los niños absorbe el 50% del plomo. Esto se debe a que los niños tienen un aumento en la permeabilidad intestinal y también que puedan absorber mayor cantidad de plomo hace que las consecuencias en los niños sean más graves que en los adultos. Una vez que el plomo se absorbe a nivel intestinal, se distribuye principalmente en hueso y en diente, el 80%, una parte queda circulando en sangre y también se va a distribuir a otros tejidos blandos. La presencia del plomo en estos tejidos va a causar distintos tipos de manifestaciones clínicas por las características del plomo. El plomo tiene distintos efectos. Por ejemplo, compite con el calcio, entonces va a interferir en la transmisión neuronal y también va a provocar un deterioro en el desarrollo del cerebro y óseo. También tiene una alta afinidad por los grupos sulfidrilos. Los grupos sulfidrilos, por ejemplo, se encuentran a nivel de unas proteínas que tienen actividad enzimática que se encargan de la síntesis de la hemoglobina, por lo tanto van a interferir en la síntesis de la hemoglobina. También puede inhibir otras proteínas de membrana, como la bomba de sodio, y esto va a hacer que disminuya la vida media de los glóbulos rojos y un daño a nivel renal. También disminuye la producción de la vitamina D3, que la vitamina D3 se encarga de fijar el calcio. Entonces, según el plomo en qué tejido se encuentre, vamos a tener distintas manifestaciones clínicas que las vemos en este esquema. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo. En el cerebro de los adultos causa dolor de cabeza y pérdida de memoria, pero en el cerebro de los niños tiene unas alteraciones mucho más graves que puede dar alteraciones de comportamiento, hiperactividad, inquietud, encefalopatías, deterioro, puede causar edema, coma e incluso la muerte. Que se debe en los niños que sean más graves a dos cosas. Recordemos que a nivel de intestino se absorbe mayor cantidad de plomo y además la barrera hematoencefálica de los niños también es mucho más permeable. Por eso también las manifestaciones son mucho más graves. A nivel de sangre va a causar una anemia. Recordemos por dos cosas, porque interfiere en la síntesis de la hemoglobina y porque disminuye la vida media de los glóbulos rojos. Y es una anemia microcística y hipocrómica, es decir, que los glóbulos rojos son de mayor tamaño y tienen menor color, se debe al defecto en la producción de la hemoglobina. Y si uno viera un frotis de una persona con saturnismo, podría observar en algunos casos en los glóbulos rojos este punteado basófilo que se debe al depósito de plomo en los glóbulos rojos. A nivel de los nervios periféricos causan solamente en los adultos una neuropatía periférica que se debe a la desmielinización y se considera como el síndrome de la mano caída. A nivel de riñón causa enfermedad tubulointersticial crónica en donde el plomo se va a acumular principalmente en los túbulos, va a causar fibrosis y necrosis. A nivel de tracto gastrointestinal hay un síntoma muy característico que es un cólico, un dolor abdominal muy intenso. Y a nivel de las epífisis de los huesos de los niños, recordemos que se distribuye principalmente en hueso y diente, va a generar unos depósitos radiodensos en las epífisis, que es la parte del pulmón en donde están creciendo. Y los niños son los que tienen los huesos en crecimiento. Y a nivel de las encías causa las líneas de Burton, que son unas líneas muy características negras entre los dientes y la encía, que se debe al depósito de sulfuro del plomo. Y el plomo va a pasar a ser sulfuro del plomo por
interaccionar con restos de alimentos y las bacterias bucales. Ahora vamos a pasar al estudio de las patologías causadas por los pigmentos endógenos. La primera patología que vamos a desarrollar de los pigmentos endógenos derivados de la hemoglobina, que se deben a la acumulación de hemosiderina, son la hemosiderosis y la hemocromatosis. Ambos son derivados del hierro de la hemoglobina. Entonces, el pigmento endógeno es la hemosiderina. Es un pigmento cristalino granular de color amarillo, dorado a marrón, derivado de la hemoglobina, y es en cuya forma se almacena el hierro en los macrófagos. Representa agregados de micelas de ferritina. Cuando hay un exceso de hierro, la ferritina forma gránulos de hemosiderina. Entonces, es decir, el hierro normalmente en nuestro cuerpo se acumula como ferritina, que la ferritina está formada por una proteína y el hierro. La proteína es la apoferritina, que va a formar como una micela rodando al hierro. Cuando hay un exceso de hierro en nuestro cuerpo, estas micelas de ferritina van a comenzar a agregarse para formar estos gránulos de hemosiderina que se ven como de este color amarillo, pardo, marrón, y que en este tejido vemos ahí como precipitado. Entonces, ¿por qué se podría acumular el hierro? Para poder saber eso hay que entender cómo es el metabolismo del hierro en nuestro cuerpo. El metabolismo del hierro de nuestro cuerpo tiene una característica propia en donde nuestro organismo tiene un mecanismo de absorción de hierro, pero no tenemos un mecanismo fisiológico de excreción de hierro. Entonces, ¿cómo se regula? Si yo necesito hierro, absorbo mayor cantidad de hierro a nivel intestinal, que es en donde se absorbe el hierro, y si las reservas son adecuadas de nuestro cuerpo, dejo de absorber a nivel intestinal. En el caso de los hombres no hay ningún mecanismo fisiológico de pérdida de hierro, pero las mujeres tienen una pérdida periódica en su periodo menstrual, a diferencia de los hombres. Entonces, el hierro se absorbe a nivel intestinal y el hierro viene de la dieta de los alimentos en dos formas. El hierro hemo, que es el que viene de las carnes, y el hierro no hemo, que es el que viene de los vegetales. El hierro hemo está como hierro 2+ y se puede absorber en el intestino directamente a través de este transportador apical. Recordemos que este es el intestino, son los enterócitos, esta es la parte apical y esta es la parte basal. Entonces el hierro hemo se absorbe a nivel de este transportador apical y puede ingresar directamente al citoplasma. Mientras que el hierro no hemo, el que viene de los vegetales, se absorbe en menor cantidad, menos de un 5%, y está como hierro 3+. Entonces debe reducirse a su forma hierro 2+ por este citocromo B duodenal, y una vez que está como hierro 2+, va a pasar al interior del citoplasma por este transportador de cationes divalentes DMT1. Una vez que el hierro está dentro del enterócito, puede o almacenarse como ferritina, que acá lo vemos, el hierro con la apoferritina que lo está rodeando, o puede pasar al intersticio para ser transportado en sangre. Si pasa al intersticio, sale a través de este transportador, que es la ferroportina 1, sale como hierro 2+, pero para poder ser transportado en sangre tiene que estar en su forma hierro 3+. Por lo tanto, va a ser oxidado de hierro 2+ a hierro 3+ por la efaestina. La efaestina es proteína en la membrana basal. Entonces el hierro se va a unir a la transferrina plasmática para poder circular en sangre. La transferrina plasmática es una proteína producida por el hígado. Y el hierro, una vez que esté en sangre, puede ir a distribuirse, a ser útil en la médula ósea, en donde la médula eritroide va a utilizarse para la producción de los glóbulos rojos, para la eritropoyesis, o puede ir a almacenarse a distintos órganos, principalmente en hígado. En médula ósea también se puede acumular dentro de los macrófagos, también puede acumularse en páncreas, en piel y en muchos órganos, pero principalmente en hígado. El hierro, si va a ser utilizado por la médula eritroide, los precursores eritroides tienen mayor afinidad por el hierro que la transferrina. De esta forma es que lo toman de sangre. Y en el caso del hígado, los hepatocitos tienen unas proteínas de unión a la transferrina, TRF1, TRF2, HF, en donde va a poder ingresarse el hepatocito para ser acumulado como ferritina. Y el hepatocito como es el principal órgano de acumulación de hierro, va a ser el que va a regular el mecanismo de absorción. Entonces va a liberar una proteína que es la hepcidina, que acá la vemos. La hepcidina va a ser liberada cuando las reservas hepáticas de hierro sean adecuadas. La hepcidina lo que hace es que se deje de absorber hierro, porque dijimos que no lo podemos perder. ¿Y cómo lo hace? Hace a través de un bloqueo de esta proteína
o este transportador, que es la ferroportina. Y la epsidina va a hacer que la ferroportina sea endocitada y degradada. Por lo tanto, se va a seguir absorbiendo hierro a nivel intestinal, pero no va a poder pasar al intersticio, sino que se va a acumular a este nivel porque esta proteína no está. Entonces se va a acumular como ferritina en la mucosa. Y luego se va a perder ese hierro dentro del enterocito por la descamación normal de las células epiteliales del intestino. Una vez que podamos entender cómo es el mecanismo de hierro, vamos a poder entender las distintas patologías. La primera patología es la hemosiderosis. La hemosiderosis se debe a un acúmulo de exceso de hierro en forma de hemosiderina en el interior de las células. Y en la mayoría de las hemosiderosis no ocurre daño a nivel de las células parenquimatosas. Puede tener causas locales o causas sistémicas. Dentro de las causas locales pueden ser grandes hemorragias internas y una insuficiencia cardíaca congestiva, que lo vemos en la próxima diapositiva. Y causas sistémicas pueden ser un aumento de la absorción de hierro, una sobrecarga oral de hierro, en donde se va a dar un uso alterado, ciertas anemias hemolíticas. Y el hierro se puede acumular dentro de los macrófagos, de hígado, médula ósea, ganglios linfáticos, vasos, pero también piel, páncreas y riñones. Y una extrema acumulación de la hemosiderina produce una hemocromatosis. Entonces vamos a ver ahora una hemosiderosis por causa local, que es la hemosiderosis alveolar pulmonar. Esta patología ocurre como consecuencia de una insuficiencia cardíaca congestiva, en donde la sangre se va a comenzar a acumular dentro de lo que es los vasos del pulmón o en la circulación pulmonar. Va a llevar a que haya una hipertensión pulmonar. Acá vemos un aumento de la presión sanguínea. Y como causa de esta congestión pasiva del pulmón, se va a ver cambios en la permeabilidad de los vasos y va a hacer a que va a llevar a que haya una extravasación tanto de líquido como de glóbulos rojos en los alvéolos. ¿Y quienes están en los alvéolos para poder fagocitar todas esas partículas que llegan? Son los macrófagos. Entonces los macrófagos van a fagocitar estos glóbulos rojos y van a acumular el hierro del glóbulo rojo como hemosiderina. O sea, primero como ferritina y ante un exceso como hemosiderina. Y estos macrófagos, que tienen una gran cantidad de hierro en su interior, son denominados hemosiderófagos. Se da una gran reacción inflamatoria, por lo tanto va a llevar una fibrosis de los septos alveolares y se va a producir una hipertensión pulmonar con induración parda, en donde va a haber una hemosiderosis alveolar pulmonar. Y hay una característica de un síntoma de esta patología, que es que las personas liberan un esputo sanguinolento que se lo dice que tienen células cardíacas, pero las células cardíacas son células del corazón. ¿Puede llegar una célula del corazón hasta el pulmón y luego se libera en un esputo? No, por eso son células mal llamadas. Estas células cardíacas son células que van a ser como rojas o pardas debido a que son estos macrófagos que tienen hemosiderina en su interior, o los hemosiderófagos. Y ahora vamos a pasar a la hemocromatosis. La hemocromatosis es una patología muy infrecuente y es una excesiva y progresiva acumulación de hierro. Y acá ya sí hay daño a nivel celular. La hemocromatosis puede tener una causa primaria o hereditaria en donde hay alguna mutación en un gen o una causa secundaria. Las causas secundarias se denominan hemosiderosis y normalmente es muy raro que una causa secundaria, que son las mismas que mencionamos antes, transfusiones, eritropoyesis ineficaz o hepatopatía alcohólica, es muy raro que puedan dañar a nivel celular. Entonces la hemocromatosis en sí es una patología por un exceso de acumulación de hierro, hay daño a nivel celular y se produce por una causa primaria o hereditaria, mientras que el resto es una hemosiderosis. Bueno, entonces, ¿cuál es la causa de una hemocromatosis? Puede deberse o es una enfermedad genética autosómica recesiva. Autosómica recesiva porque la mutación en el gen, que en este gen HF, se encuentra dentro del cromosoma 6, que es un gen somático y no un gen sexual, y es recesivo porque necesita la presencia de los dos alelos mutados para que se exprese la enfermedad. Entonces tenemos una mutación en este gen HF, que es el gen que regula la captación de hierro a nivel intestinal a través de la síntesis de la epsidina. Recordemos que es una de las proteínas que absorbe o produce una de las proteínas que absorbe hierro a nivel de los hepatocitos y el hepatocito libera esta epsidina que va a llevar a nivel intestinal a bloquear la ferroportina, por lo tanto no va a pasar más hierro al intersticio. Entonces, ¿qué pasa? Si esta epsidina no está, nuestro intestino
nunca se va a enterar cómo están las reservas de hierro a nivel hepático o en nuestro cuerpo. Por lo tanto, constantemente va a absorber hierro y constantemente va a pasar el intersticio, se va a ir acumulando en los diferentes órganos, principalmente en hígado, pero también se puede acumular en los distintos órganos que acumulan hierro. Entonces, es una enfermedad que es muy rara porque necesitamos los dos alelos mutados, pero hay una alta tasa de portadores en la población. Es decir, que es una persona portadora, es una persona que solo tiene un alelo mutado del gen del HF. Por lo tanto, como es una recesiva, al tener un alelo mutado, la enfermedad no se expresa. Pero si esta persona tiene un hijo con otra persona que también tiene el gen mutado y ese hijo, en cuanto a la distribución de los genes, obtiene los dos genes mutados, va a tener hemocromatosis. Y normalmente esta enfermedad se produce a mucho tiempo, primero porque se absorbe muy poco hierro por día, entonces lleva muchos años en poder que haya una gran acumulación de hierro, se da, entonces, o comienza a manifestarse después de los 60 años y se da mayormente en hombres porque las mujeres compensarían un poco esta sobrecarga de absorción de hierro con la pérdida en el periodo menstrual. Entonces, como dijimos que en la hemocromatosis hay un daño a nivel celular. ¿Cómo el hierro daña las células? El hierro daña las células porque las especies reactivas de oxígeno que estimula por el estallido respiratorio de los macrófagos hace que haya una peroxidación lipídica y a su vez un daño del ADN que puede llevar a un carcinoma, mayor exposición a un carcinoma. Y a su vez estimula a la formación de fibras de colágeno por las células hepáticas estrellas. Entonces, ¿cómo es la manifestación clínica de la hemocromatosis? La hemocromatosis tiene una tríada clásica. La tríada clásica es una cirrosis micronodular con hepatomegalia, que acá la vemos. Tiene una pigmentación cutánea, las personas son más bien, se las ve como si estuvieran bronceadas, que se debe a que la acumulación de hierro aumentaría la producción de melanina y la melanina en la piel, además de los macrófagos que tienen hemosiderina, daría este color como si estuvieran bronceados o por ahí más bien grisáceo. Y la otra es una diabetes secundaria por fibrosis pancreática. El hierro también se puede acumular en el páncreas y va a ser una fibrosis de los islotes de Langerhans, que recordemos que las células beta producen la insulina. Por lo tanto, se va a dar una diabetes secundaria. También podemos tener, acá vemos, tanto comparado una persona con hemosiderosis, que sea tanto en hombres como en mujeres, y una hemocromatosis que sea principalmente en hombres, pero también puede darse en mujeres. Bueno, esto es cómo está el hígado. La persona con hemosiderosis tiene una pigmentación normal. El vaso en una hemocromatosis está hipertrofiado. Acá vemos el páncreas. Puede haber disfunción cardíaca, hipogonadismo, pseudogota, porque el hierro también se puede acumular en las articulaciones. Y acá tenemos la reacción de azul de Prusia, que es una reacción específica para detectar el hierro o el acúmulo de hierro. Recordemos, como para otras patologías, como por ejemplo el hígado graso, que teníamos el Sudán rojo, para la amiloidosis o las proteínas teníamos el rojo Congo, para el hierro también una tinción específica que es la reacción del azul de Prusia, que se utiliza como reactivo el ferrocianuro de potasio, que es incoloro, pero al interaccionar como el hierro que está acumulado, va a producir el ferrocianuro férrico, que es de color azul. Y podemos ver acá cómo está el depósito de hierro en estos distintos tejidos. Dijimos que uno de los órganos en donde se puede acumular hierro es el páncreas. Acá tenemos una macroscopia de un páncreas normal y acá tenemos un páncreas de una persona con hemocromatosis. Siempre hay que recordar que para poder decir que este órgano tiene alguna alteración debemos compararlo con el órgano normal. Entonces, este es el páncreas normal con su color y en el páncreas en hemocromatosis lo vemos un color mucho más marrón, más pardo, en donde también hay fibrosis. Y se lo considera un rusty páncreas o sería como asado. Y si vemos una microscopia y la teñimos con azul de Prusia o tinción de hierro, podemos ver cómo el hierro se acumula en esta parte de los islotes de Langerhans y van a producir una diabetes secundaria por una fibrosis en los islotes. Ahora vamos a estudiar el otro pigmento endógeno que también deriva de la hemoglobina, pero deriva específicamente del grupo hemo de la hemoglobina, que es la bilirrubina. La bilirrubina va a deberse a la producción, a la hemocateresis de los glóbulos rojos.
La hemocateresis o destrucción de los glóbulos rojos envejecidos luego de 120 días ocurre en el sistema retículo endotelial del vaso, que está formado principalmente por macrófagos o células fagocíticas mononucleares, en donde el grupo hemo va a ser oxigenado por la hemoxigenasa a través de y va a formar la biliverdina. Una vez que tengamos biliverdina, va a ser reducida por la biliverdina reductasa a bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta es insoluble en agua y no está complejada, sino que para poder circular en el plasma sanguíneo, que está principalmente formado con agua y es insoluble, va a unirse o a complejarse a la albúmina y va a circular por vena esplénica y luego por vena porta hasta el hígado para poderse ir su metabolismo. Una vez en hígado, esta bilirrubina indirecta no complejada va a llegar por la vena porta hasta el hígado, en donde es ingresado a los hepatocitos por un transportador de membrana que es OATP. Y dentro del citoplasma del hepatocito, la bilirrubina indirecta va a conjugarse con dos moléculas de ácido glucurónido mediante la enzima glucuroniltransferasa UGT1A1 y va a formar, y acá vemos cómo tenemos estas dos banderitas que son las dos ácidos glucurónidos, la bilirrubina directa o acomplejada, que esta es soluble en agua. Esta bilirrubina va a ser excretada por la bilis, entonces va a pasar al canalículo biliar a través de un transportador MRP2 y luego va a circular a través de todo el conducto biliar, va a almacenarse en la vesícula biliar. Cuando la vesícula biliar se comprima por algún estímulo, principalmente la llegada de alimento al intestino, va a llegar hasta el intestino delgado, hacia el duodeno. Una vez que la bilis ya esté en el intestino, va a llegar hasta el intestino grueso, en donde va a ser desconjugada por glucoronidasas de la flora intestinal y luego va a ser degradada a urobilinógeno. Este urobilinógeno en la mayoría va a ser excretado por materia fecal, el 80%, que luego con el oxígeno del aire es oxidado, dando estercobilina, que es lo que le da el color a la materia fecal. Un 20% se va a reabsorber a nivel intestinal junto con las sales biliares en la recirculación enterohepática. Y estos van a pasar a circulación, en donde va a ser eliminado por orina como urobilina, que también le da el color característico a la orina. Entonces la recirculación o circulación enterohepática se refiere al proceso del hígado de secreción principalmente de las sales biliares que van a llegar hasta el intestino, luego se reabsorben como en un reciclado y van a llegar por circulación nuevamente al hígado. Una vez que entendimos el metabolismo complejo que tiene el grupo hemo para dar la bilirrubina, cualquier falla en algún mecanismo va a producir una acumulación de alguna bilirrubina y va a producir lo que denominamos la ictericia. La ictericia es la acumulación de bilirrubina conjugada o no conjugada en los tejidos y que van a tomar un color amarillento, en donde todos los tejidos van a tomar un color amarillento que acumulen bilirrubina, pero en donde nosotros lo vamos a ver en una persona viva es en la piel, en donde tenemos la ictericia, la piel toma color amarillo, y en la esclerótica de los ojos, que acá vemos muy bien la imagen, que toma un color amarillo o el íctero. Pero también órganos internos se colorean de amarillo. Dijimos que hay dos tipos de bilirrubina. Tenemos la bilirrubina no conjugada o indirecta, que es insoluble en agua, y como es insoluble en agua, para circular se compleja la albúmina, pero hay una fracción muy pequeña que no está unida a la albúmina. La bilirrubina indirecta no se excreta por orina porque no es soluble, y aunque los valores en sangre sean muy elevados, no filtra por riñón. Y entonces, con no filtrar por riñón, y la albúmina es una proteína que se va a saturar porque tiene una cierta concentración a nivel sanguíneo y un exceso de bilirrubina va a complejarse la albúmina, pero mientras haya más exceso, esta bilirrubina va a formar parte de esta fracción pequeña que no está unida. Esta fracción que no está unida a la albúmina y está libre en circulación va a difundir a los tejidos, particularmente en el cerebro de los recién nacidos, y ocasiona el carníctero, que es un daño a nivel del sistema nervioso central. Y luego tenemos la bilirrubina conjugada o indirecta, que es la que está conjugada con dos moléculas de ácido glucurónido. Y esta está muy poco compleja la albúmina porque ya es soluble. Es una bilirrubina que no es tóxica y sus excesos sí se va a excretar por orina, que son unas características muy importantes a tener en cuenta después para las manifestaciones clínicas de los distintos tipos de ictericia. Acá podemos ver una piel de una persona con ictericia, y acá yo dije que también los órganos internos, por la acumulación de bilirrubina, toman un color amarillento. Tenemos un hígado de una persona con bilirrubina, donde se ve amarillo.
donde podemos ver que también esto sería una coloración que también toma el hígado graso, pero las patologías son totalmente diferentes. Una acumulación por lípido y esta es acumulación de bilirrubina. Y acá tenemos una microscopia de un hematomo de un moretón, en donde está con hematoxilina y eosina, y podemos ver acá cómo los macrófagos van metabolizando el grupo hemo. Entonces, normalmente nosotros tenemos bilirrubina en circulación porque la bilirrubina es un proceso de la hemocateresis y todos los días estamos rompiendo glóbulos rojos envejecidos. Entonces, el valor normal de bilirrubina en nuestro cuerpo es de 0,3 a 1,2 miligramos por decilitro. Y la ictericia se produce cuando estos valores superan los 2,5 miligramos por decilitro, llegando hasta 30 o 40. ¿Y cómo se regula o cómo es el mecanismo de la bilirrubina? Se va a regular tanto por la producción de bilirrubina como la tasa de excreción. La tasa de producción de bilirrubina va a estar dada por la hemólisis de los glóbulos rojos o por la destrucción de los glóbulos rojos, mientras que la tasa de excreción de la bilirrubina va a depender de la captación de los hepatocitos, de la conjugación y de la excreción biliar. Esto está en un constante equilibrio como en una balanza. Si ocurre alguna alteración en cualquiera de estos dos procesos, va a producirse un desequilibrio que va a llevar a la acumulación de algún tipo de bilirrubina produciendo ictericia. ¿Cuáles pueden ser las distintas causas de ictericia o hiperbilirrubinemia? Pueden ser un aumento de la producción extrahepática de bilirrubina, una reducción de la captación por parte de los hepatocitos o una conjugación disminuida, cuyas tres causas me van a dar un aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta. Mientras que si tenemos una excreción disminuida de los hepatocitos o un flujo biliar disminuido, vamos a tener un aumento principalmente de la bilirrubina conjugada o directa predominantemente. Y para poder entender un poco cómo es el mecanismo de la bilirrubina y por qué se producen las distintas acumulaciones que acumula donde está el bloqueo, debemos pensar este mecanismo como cualquiera, pero acá es muy importante, por eso le doy este ejemplo, es como si fuera una fábrica, en donde tenemos que ingresan ciertas cajas y esta máquina procesadora pondrá un vaso adentro y cerrará la caja. Esta caja va a salir de la máquina ya cerrada, empaquetada y va a ser transportada por estos bracitos hasta un carrito que lo va a sacar de la fábrica, lo va a sacar de nuestro cuerpo. Entonces, entendamos esta metáfora como si fuera la bilirrubina indirecta que proviene de la forma de la hemocateresis producida por el vaso. Este fuera el hepatocito que le pone esas dos moléculas de ácido glucurónido a la bilirrubina y la libera como la directa. Y acá tenemos la vía biliar y que puede eliminarse tanto por materia fecal como por orina. Cualquier alteración en cualquiera de estas partes me va a dar la acumulación de algo y que otra sustancia no exista o exista menos. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un exceso de la producción de las cajas, en donde sería, por ejemplo, la bilirrubina indirecta del vaso. Acá se produce una gran cantidad de cajas y nuestra máquina está correcta, la máquina va a poder aumentar un poco su producción en vez de producir una caja por minuto, puede liberar, por ejemplo, 2 cajas por minuto, puede empaquetar. Entonces, en vez de liberar una, va a liberar 2 cajas. Estos bracitos la van a poder llevar y la van a poder sacar. Pero esta máquina puede procesar un poco más a su capacidad, pero indefectiblemente se va a comenzar a acumular lo que existe acá porque la máquina tiene una cierta capacidad. Puede aumentar, en vez de liberar una caja, puede liberar 2, pero no puede liberar 3, porque tiene una cierta capacidad fisiológica. Entonces se va a acumular esto y vamos a tener mayor cantidad que sale y que sale de nuestro cuerpo. Pero ¿cuál fuera otro caso? Que tuviéramos algún desperfecto en la máquina se rompe o libera menos cantidad de cajas, libera por ejemplo una caja cada 2 minutos, tuviera algún defecto. Entonces va a liberar, acá como la máquina no procesa, se va a comenzar a acumular todo lo que llega a la máquina y si la máquina procesa menos o no va a existir todo lo que sale de nuestro organismo, todo lo que procesa, o va a existir en menor medida. ¿Y qué pasa si hubiera un problema en estos bracitos, por ejemplo, en los que nos sacan o nos llevan el material procesado hacia el carrito y luego fuera de nuestro cuerpo? Puede ser que en el carrito haya menos cantidad de materia prima, se va a eliminar menos y la máquina, el procesador está bien. Entonces va a comenzar a producir y se va a comenzar a acumular a este nivel, pero también, como acá no hay nada que lo saque o lo saca mucho menos, también va a comenzar a acumularse lo que llegaba hacia la máquina.
Entonces este es más o menos para que entiendan un poco cómo sería el proceso del metabolismo de nuestro cuerpo, de la bilirrubina, para poder entender los distintos tipos de ictericia. Y ahora vamos a salir de la fábrica y nos vamos a ir a nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo vamos a estar acá graficado, no está todo el proceso de la bilirrubina, solo tenemos imaginariamente acá toda la hemocateresis del vaso, que procesa todo el grupo hemo y termina en bilirrubina indirecta, que pasa sangre por la vena esplénica, vena porta y llega hasta el hígado. Y tenemos acá la bilirrubina indirecta, que recordemos que estaba compleja al albúmina. Esta bilirrubina indirecta va a atravesar los capilares sinusoides que tienen estos espacios entre las células endoteliales y va a pasar hacia el hepatocito a través de este transportador de membrana que es OATP. Esta bilirrubina indirecta, una vez dentro del intersticio, dentro del citoplasma, no del intersticio, dentro del citoplasma, va a ser conjugado a nivel de retículo endoplásmico y se le van a colocar dos moléculas de ácido glucurónico, que acá están representadas como estos triangulitos, y la enzima que lo realiza es la UGT1A1. Una vez que se conjugó, va a formar la bilirrubina directa, que va a ser eliminada por vía biliar, en donde acá tenemos el canalículo biliar representado con esta nube verde, donde la bilirrubina directa pasa al canalículo biliar a través de este transportador de membrana, que es el MRP2. Y una vez que esté dentro del canalículo biliar, va a ir a la vesícula biliar, luego va a pasar al intestino y va a ser eliminado por orina como urobilina y con las heces como estercobilina. Entonces, ¿qué pasa? Esto sería como la fábrica que vimos antes. ¿Qué pasa si hay alguna alteración en alguno de todos estos procesos? Va a haber una acumulación de algún tipo de bilirrubina. Va a producir una ictericia. Entonces vamos a ver los distintos tipos de ictericia, que se dividen en ictericia prehepática, hepática y poshepática. Donde la falla o el bloqueo está antes del hepatocito, en el hepatocito o después del hepatocito. Recordemos que es o antes de la máquina o después de la máquina. Entonces, una ictericia prehepática cuya causa sea un aumento de la destrucción de glóbulos rojos que puede deberse a anemias hemolíticas, a grandes hemorragias internas, a talasemias, en donde se va a producir una gran destrucción de los glóbulos rojos, el vaso va a destruir gran cantidad, por lo tanto va a haber un aumento de esta bilirrubina indirecta que viene por vena porta, y el hepatocito está normal, por lo tanto va a poder aumentar el metabolismo de la bilirrubina, su capacidad fisiológica. Entonces va a aumentar la conjugación, va a haber un aumento de la bilirrubina directa, pero la misma puede excretarse. Como puede excretarse, va a haber un aumento de la excreción y va a haber mayor urobilina, es decir, la orina va a estar más coloreada, y va a haber mayor estercobilina, las heces van a tener mayor color o van a ser heces hipercólicas. Pero ¿qué pasa? El hepatocito va a comenzar a procesarlo, pero va a procesar a su capacidad fisiológica. Por lo tanto, indefectiblemente va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta en sangre porque se produce una gran cantidad. Recordemos que la máquina podía aumentar el proceso, pero indefectiblemente se acumulaban las cajas abiertas, que sería la bilirrubina indirecta. Entonces vamos a tener una hiperbilirrubinemia indirecta, que acá está la imagen del teórico, en donde tenemos una ictericia prehepática por una producción excesiva de bilirrubina, que se debe a una destrucción aumentada de glóbulos rojos por anemias hemolíticas, grandes hemorragias internas, síndrome de eritropoyesis e ineficaz como talasemias, anemias perniciosas. Y tenemos un aumento de la bilirrubina indirecta, el hepatocito está bien, entonces va a aumentar la conjugación, la producción de la directa y lo va a excretar. Entonces tenemos una hiperbilirrubinemia indirecta, las heces son hipercólicas, la orina tiene mayor color, tiene mayor urobilina, y en la orina no hay bilirrubina indirecta porque recordemos que la indirecta no filtra por riñón, aún se aumente mucho, más bien va a difundir a los tejidos y no va a filtrar hacia el riñón. Pero sí va a haber urobilina. Otro caso de ictericia prehepática puede verse una captación reducida de la bilirrubina, es decir, defectos en este transportador, que son defectos genéticos más bien raros y puede haber ciertas drogas, pero también son muy raras que interfieren. Lo que va a hacer es que este ingrese menos o no ingrese, según el tipo de afectación. Entonces, el bloqueo está a este nivel. Si este transportador ingresa mucho menos, la producción que viene del vaso de bilirrubina indirecta es normal, pero al no poder ingresar al hepatocito o ingresar menos, va a comenzar a acumularse en circulación. Entonces vamos a tener también una hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Y qué va a pasar? Si acá ingresa mucho menos bilirrubina indirecta porque ese transportador tiene alguna afectación, va a haber una disminución de la conjugación, si bien todo este mecanismo está normal, va a haber una disminución de la producción de bilirrubina directa porque llega poco. Este transportador también está y se va a excretar, pero se va a excretar en menor medida porque se produce poco. Entonces va a llegar
poca cantidad hacia intestino. Se va a reabsorber poco, entonces vamos a tener menos urobilina y menos estercobilina. Pero también en orina, al igual que antes, no vamos a tener bilirrubina en orina porque la bilirrubina indirecta es insoluble en agua y no filtra por riñón. Entonces, la orina va a tener menos color y las heces también van a tener menos color y van a ser hipocólicas o acólicas. Entonces, acá tenemos otra causa de ictericia prehepática, que es la captación reducida de bilirrubina por los hepatocitos, donde puede deberse a defectos genéticos muy raros, a interferencias con ciertas drogas o transportadores de membrana, y hay un gran aumento de la bilirrubina indirecta, y como no se capta tanto, va a disminuirse tanto la conjugación como la excreción. Tenemos hiperbilirrubinemia indirecta, al igual que la anterior, pero en este caso las heces son hipocólicas, la orina no tiene urobilina, tiene menos, va a tener poco color y al igual que la anterior no tiene bilirrubina en orina. Una vez que terminamos con las ictericias prehepáticas, que se debían a un aumento de la producción de destrucción de glóbulos rojos y una captación disminuida, vamos a pasar a las ictericias hepáticas, donde hay alguna alteración a nivel del hepatocito, que puede deberse, uno de los casos, es a la disminución de la conjugación de la bilirrubina indirecta, que pueden ser ciertos defectos genéticos, que los vamos a ver más adelante, que son las hiperbilirrubinemias congénitas, que está la ictericia del recién nacido, transitoria, defectos en esto en la UGT1A1, puede haber alteración ya del hepatocito en sí, en ciertas cirrosis, en hepatitis virales o por drogas. Entonces, el defecto está a este nivel, a nivel de la conjugación. Entonces, lo que viene inicialmente del vaso va a ser normal, la bilirrubina va a poder ingresar porque este transportador no tiene ningún defecto, pero la bilirrubina indirecta, al no poder conjugarse o al conjugarse menos, va a comenzar a acumularse a este nivel. Y la acumulación de bilirrubina a este nivel va a hacer que la misma, como es insoluble en agua o es liposoluble, va a salir, se va a complejar nuevamente con la albúmina y va a aumentar en sangre. Entonces vamos a tener nuevamente una hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces, como el defecto está en la conjugación, se va a producir menos cantidad de bilirrubina directa, la misma va a poder pasar al canalículo biliar, pero al producirse menos va a haber menos excreción. Por lo tanto, va a haber menos urobilina en orina y menos estercobilina. Vamos a tener heces hipocólicas o acólicas. Y tampoco vamos a tener bilirrubina en orina porque la que aumenta es la indirecta, que recordemos que es insoluble en sangre. Entonces acá tenemos la ictericia prehepática, cuya causa es una disminución en la conjugación de la bilirrubina, que puede darse a la ictericia fisiológica del recién nacido, en donde hay una transitoria pérdida de la actividad de la UGT1, porque es como que el hígado necesita madurar, entonces hay como un déficit temporal. Después tenemos déficit congénico, que se llama el síndrome de Kleiner-Najar tipo 1, tipo 2 y el síndrome de Gilbert, que lo explicamos más adelante, y ciertas enfermedades hepatocelulares como cirrosis, hepatitis virales o por drogas. Tenemos un gran aumento de la bilirrubina indirecta, disminución de la conjugación y la excreción. Tenemos una hiperbilirrubinemia indirecta, las heces son hipocólicas y en la orina no hay ni bilirrubina ni urobilina, son de menor color. Y ahora vamos a pasar al otro caso de ictericia hepática, que puede verse a una disminución de la excreción biliar, es decir, hay alguna alteración en donde no se excreta, que son alteraciones a nivel de este transportador, MRP2, ciertas mutaciones como el síndrome de Dublin-Johnson y síndrome de Rotor, que también los vamos a ver unas diapositivas más adelante. Entonces el bloqueo estaría a este nivel. Entonces, lo que viene de bilirrubina indirecta por la hemocateresis es normal. La bilirrubina indirecta puede ingresar al hepatocito, puede conjugarse y va a formar bilirrubina directa. Pero como la bilirrubina indirecta, que se va a formar de manera normal, no puede pasar hacia el canalículo biliar, va a comenzar a acumularse dentro del citoplasma. Y esta acumulación dentro del citoplasma va a hacer que pueda salir nuevamente a circulación y vamos a tener un aumento de la bilirrubina directa en sangre, pero es una hiperbilirrubinemia directa. Y recordemos que al aumentar mucho en sangre, la bilirrubina indirecta sí va a poder filtrar por orina. Entonces, volvemos acá. Si la bilirrubina se forma, pero no puede pasar, va a haber una disminución de la excreción. Por lo tanto, o no va a haber o va a haber poca urobilina en orina. Las heces van a tener poco color porque va a haber una disminución de la estercobilina, pero como aumenta la bilirrubina directa,
sí vamos a tener presencia de coluria o bilirrubinuria o bilirrubina directa en orina. Entonces, en la ictericia prehepática, la ictericia hepática, que sea una excreción disminuida de los hepatocitos, que son el síndrome de Dulin-Johnson y síndrome de Rotor, vamos a tener un aumento de la directa y una disminución de la excreción. Entonces las heces son hipocólicas, hay bilirrubinuria o coluria en orina y no hay urobilina. Y es una ictericia no tóxica porque es una ictericia, porque hay acumulación de bilirrubina o coloración amarillenta, pero es no tóxica porque recordemos que la bilirrubina directa no es tóxica, a diferencia de la indirecta que sí es tóxica. Y ahora vamos a pasar a la ictericia posthepática. La ictericia posthepática puede verse una disminución del flujo biliar, tanto intrahepático como extrahepático. Acá lo hacemos el bloqueo a nivel de la nubecita, que puede verse en cualquier parte del conducto biliar hacia el intestino. ¿Y cuáles pueden ser las causas? Puede ser una atresia biliar, tumores pancreáticos que comprimen el colédoco, cálculos biliares, colestasis, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? La bilirrubina indirecta que viene de la hemocateresis es normal, la bilirrubina puede ingresar al hepatocito, va a poder conjugarse, la bilirrubina indirecta va a poder pasar al canalículo biliar, pero hay algún bloqueo que va a hacer que comience a acumularse la bilirrubina directa. Y también puede hacer que se acumule dentro del hepatocito. Esta bilirrubina directa también va a pasar en sangre, haciendo hiperbilirrubinemia. Y como está disminuido el flujo biliar, va a llegar menos urobilina y menos estercobilina. Y vamos a tener también bilirrubinuria o coluria, que es la presencia de la bilirrubina en orina porque filtra por riñón. Y las heces van a ser menos coloreadas, que son heces hipocólicas o acólicas. Entonces, la ictericia posthepática que se debe a un flujo biliar intra o extrahepático disminuido o colestasis, que colestasis es un deterioro en la formación de la bilis y el flujo biliar que conduce a la acumulación de todos los productos de la bilis en el parénquima hepático y puede deberse a una obstrucción intra o extrahepática y puede verse una atresia biliar, a un tumor pancreático, a cálculos biliares, a un tumor del conducto hepático. Y hay un aumento de la bilirrubina directa, una disminución de la excreción. Las heces tienen poco color, son hipocólicas o acólicas, hay bilirrubinuria o coluria en orina, es decir, que hay bilirrubina directa en orina, no hay urobilina, es una ictericia no tóxica porque lo que se acumula es la bilirrubina directa. Hay un aumento de enzimas como la FAL y la gamma GT en sangre, que esto se deben porque además de no llegar la bilirrubina al intestino, no llega o llega en menor medida todos los contenidos de la bilis, que además de ser agua, ciertas sales, otros componentes muy importantes son las sales biliares. Estas sales biliares tienen un efecto detergente que va a hacer la lisis principalmente de las células epiteliales del conducto biliar y se van a liberar estas enzimas a sangre. Los ácidos biliares también van a estar en circulación y al tomar contacto con el nervio vago van a producir prurito o picazón y puede haber bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca. También hay estetorrea porque recordemos que no llegan los ácidos biliares y la principal función de los ácidos biliares a nivel intestinal es hacer la emulsión de las grasas para que las mismas puedan ser absorbidas. Por lo tanto, no se van a absorber y va a haber heces con una gran cantidad de lípidos que se denomina esteatorrea. También hay síntomas que la presencia de lípidos, de colesterol, principalmente a nivel de la piel, y mala absorción. Entonces, ¿por qué un tumor pancreático da una ictericia posthepática? ¿En qué parte del metabolismo de la bilirrubina está el páncreas? Si recordamos muy bien, el páncreas no está mencionado en el metabolismo de la bilirrubina porque el páncreas no metaboliza ninguna parte de la bilirrubina. Solo el páncreas está por su ubicación anatómica. El canalículo biliar o el colédoco, para poder llegar hasta el duodeno, tienen que pasar a través de la cabeza del páncreas. Por eso, cualquier alteración, principalmente tumores a nivel de la cabeza del páncreas, van a comprimir el colédoco y van a hacer una ictericia posthepática por la compresión y va a hacer que la bilis no pueda fluir hacia el duodeno. Por eso es que un tumor pancreático causa una ictericia posthepática. Entonces, acá tenemos un cuadro que se resume que lo tienen en el teórico, en donde tenemos acá graficado la ictericia prehepática. La ictericia prehepática se debe, si lo vemos acá, a el primer caso, que es un aumento de la extrusión, porque la disminución de la captación de los hepatocitos son muy raras, si bien es una ictericia prehepática, pero porque recordemos acá que nada más aumenta la indirecta, pero
En la ictericia por aumento de la destrucción, las heces eran hipercólicas, mientras que en la reducción de la captación eran hipocólicas. Entonces acá está explicado todos los valores por la más frecuente. Si bien entre los tres tipos, que yo no lo hable, la más frecuente es la ictericia hepática. Y luego la cantidad de bilirrubina en sangre también va a depender. La prehepática tiene pocos valores porque se ve un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos. En cambio, en los otros podemos llegar a tener bilirrubina en sangre de 10 a 40 miligramos por decilitro. Y otra cosa que no hablamos es cómo estaba el ciclo enterohepático. Recordemos que era esa reabsorción que se hace a nivel intestinal, la recirculación del hepatócito hacia el intestino y luego del intestino nuevamente al hepatócito por circulación. El ciclo enterohepático, como acá no hay ninguna alteración en la ictericia prehepática, va a estar aumentado porque llega más cantidad de bilirrubina, de sales biliares que van a ser absorbidas junto con la bilirrubina. A nivel de la ictericia hepática se encuentra disminuido porque va a llegar menos bilirrubina y bueno, se va a formar menos cantidad de bilis, etc. Y a nivel poshepático, recordemos que la bilis no llega o llega muy poquito porque hay alguna alteración a nivel de la excreción biliar, en donde entonces al llegar muy poco va a hacer que este ciclo esté muy disminuido o más bien ausente. Y ahora vamos a explicar, vimos ictericias prehepática, hepática y poshepática, pero hay algunas de esas que son hiperbilirrubinemia congénitas, que tenemos una hiperbilirrubinemia congénita por donde se dé un aumento de la indirecta o no conjugada, que tenemos el síndrome de Clear-Najar tipo 1, tipo 2 y tipo 3, en donde hay algún defecto genético, autosómico recesivo, o acá en este caso el Gilbert puede ser dominante, en la enzima UGT1A1, que recordemos que es la que conjugaba la indirecta. Para pasar la directa le ponía las dos moléculas diácido glucuronio. Entonces, en el síndrome de Clear-Najar tipo 1, la actividad de esta enzima es cero, es decir, la enzima no funciona. A nivel hepático, la patología se ve normal, y vamos a tener valores muy altos de bilirrubina indirecta. Este síndrome es mortal en el periodo neonatal y los pacientes van a necesitar un trasplante hepático antes de los 18 meses y tienen un gran riesgo de kernícteros, que recordemos que es el daño del sistema nervioso central por el acúmulo de bilirrubina indirecta en cerebro, y una marcada ictericia. El síndrome de Clear-Najar tipo 2 también es una falla donde la actividad de la enzima está muy disminuida, pero hay cierta actividad. Por lo tanto, es menos fatal que el anterior, tiene una intensidad moderada de ictericia y tiene un riesgo ocasional de kernícteros. Y el síndrome de Gilbert es un síndrome que aún no se sabe muy bien si es una autosómica recesiva o autosómica dominante, en donde la actividad de la enzima UGT1A1 está disminuida a un 30%. Entonces tiene un curso clínico más bien inocuo y una hiperbilirrubinemia leve que puede acrecentarse ante ciertas infecciones o enfermedades. Y luego tenemos las hiperbilirrubinemias congénitas, donde hay un acúmulo de la hiperbilirrubinemia conjugada o directa, o de la bilirrubina conjugada o indirecta, que tenemos el síndrome de Dublin-Johnson y el síndrome de Rotor. El síndrome de Dublin-Johnson es una enfermedad también autosómica recesiva, en donde hay una mutación en la enzima MRP2 o la proteína canalicular 2 de resistencia a multidroga, que si recordamos estaba en el gráfico donde íbamos viendo, acá en verde en la nubecita, que es la que pasaba la bilirrubina directa al canalículo biliar. En cuanto al hígado, tiene una pigmentación más bien oscura debido a un acúmulo lisosomal de pigmentos del tipo melanina. Pero el parénquima y la función están normales y tiene un curso más bien inocuo. Y el síndrome de Rotor es también una mutación autosómica recesiva, pero no se sabe muy bien a qué nivel, si es a nivel de la captación o almacenamiento o reducción de la excreción. El hígado en este caso está normal y también tiene un curso más bien inocuo. Y ahora vamos a pasar a la parte final del práctico, en donde vemos patologías asociadas al otro pigmento endógeno, que es la melanina. Entonces, la melanina es producida por los melanocitos de las capas basales de la epidermis y va a ser tomada por las células del estrato basal, van a tomar la melanina de estos melanocitos. Y la melanina se va a formar a partir de la fenilalanina, que por la fenilalanina hidroxilasa dan tirosina, la tirosina por la tirosinasa convierte en dopa y la dopa luego por una serie de pasos da melamina.
Entonces, acá tenemos dos cortes histológicos de una piel de una persona que tiene una piel blanca o más clara y de una persona que tiene una piel más oscura, en donde la única diferencia entre estas dos personas es que esta persona que tiene una piel más oscura tiene más melanina en los melanocitos de la capa basal de la epidermis. Por lo tanto, las capas superiores van a tomar mayor cantidad de melanina y la piel va a tomar un color más oscuro. Entonces, la melanina da tanto trastornos de hiperpigmentación como de hipopigmentación. Vamos a comenzar viendo los trastornos de hipopigmentación, en donde tenemos el albinismo, el vitíligo y la fenilcetonuria. El albinismo es o se causa por una ausencia de la tirosinasa, de la enzima tirosinasa. Recordemos que la tirosinasa es la que pasaba la tirosina a dopa, por lo tanto vamos a tener menor cantidad de melanina. En realidad estas personas no tienen melanina. Entonces estas personas presentan fotofobia y no pueden exponerse al sol porque son más propensos a tener melanoma, porque recordemos que la melanina es protectora de los rayos ultravioletas. Entonces tenemos acá dos personas que tienen albinismo, en donde les falta coloración tanto de la piel como de los cabellos, también en los ojos son más bien o tienen una coloración rosita. Otro trastorno es el vitíligo, que el vitíligo es un desorden que hay pérdida de melanocitos en ciertas zonas de la piel, que puede verse principalmente en manos, muñecas, cara. Y el vitíligo se da en todas las razas, pero es mucho más evidente en personas que tienen una piel más oscura, porque se daría ese contraste entre la piel más oscura y una piel totalmente clara, que se debe a esta pérdida de melanocitos en zonas de la piel, que no se sabe muy bien cuál sería la causa, pero se cree que son trastornos de autoinmunidad, en donde hay dos teorías. Una es que habría linfocitos T CD8 citotóxicos que atacarían y destruirían los melanocitos, y otros dicen que las terminales nerviosas en ciertas áreas de la piel liberarían factores neurotóxicos que destruyen a los melanocitos en esas zonas. Acá tenemos una imagen de una persona con vitíligo, donde tenemos la piel en donde tiene ausencia de melanocitos y la piel normal. Si uno hiciera un corte histológico de esta zona de la piel y de esta, histológicamente no las podríamos distinguir. La última patología de hipopigmentación es la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es una metabolopatía congénita hereditaria en donde se da una mutación o una falla, una mutación autosómica recesiva, una falla en la fenilalanina hidroxilasa, que es la enzima que transporta o que transforma la fenilalanina en tirosina. Se da en 1 de cada 10.000 casos y la fenilcetonuria es una de las patologías que se detectan en el screening neonatal que se le hace en Argentina de manera obligatoria a todos los recién nacidos entre los primeros días de vida. Y este aumento de la fenilalanina da una severa alteración a nivel del desarrollo cerebral, pero puede producir daño neurológico y retardo mental. Por eso es que se diagnostica o se hace ese screening neonatal en los primeros días de vida, en donde la persona que tenga fenilcetonuria se va a recomendar una dieta en donde tenga poca disposición de fenilalanina. Y una consecuencia mucho menos grave es que va a estar también asociado a una hipopigmentación en cabello y piel. La melanina también causa trastornos por hiperpigmentación. Entre ellos tenemos las esfelides opecas, el léntigo, el nevus y el melanoma. El Addison se va a desarrollar en el práctico de patologías asociadas al sistema endocrino. Entonces, vamos a comenzar a explicar las esfelides opecas, que son muy comunes en niños, son más bien pequeñas, de 1 a pocos milímetros de diámetro, y hay una hiperpigmentación que se debe por el aumento de la cantidad de melanina dentro de los queratinocitos basales. El número de melanocitos es normal, mientras que la melanina de los queratinocitos basales está aumentada. Y eso hace que tengan un color rojo, tánico o marrón y que la intensidad del color va a variar, se va a incrementar ante la exposición al sol. El léntigo son otras manchas que son un poco más grandes, de 5 a 10 milímetros de diámetro, y hay una hiperplasia benigna melanocítica lineal sin formar nódulos, es un aumento en el número de melanocitos. Y esta hiperplasia se limita a la capa celular inmediatamente por encima de la membrana basal y va a condicionar que las células por encima de la capa basal estén hiperpigmentadas. Y la característica es que la intensidad del color no varía con la exposición al sol. Luego tenemos el nébulos melanocítico, mayor conocido como lunar, que tienen diferentes tamaños.
y que son regiones sólidas de la piel que pueden ser planas como máculas o más bien elevadas como pápulas, que tienen una pigmentación uniforme, bien delimitada y bordes redondeados. Y es una neoplasia benigna, son de color pardo o marrón y se debe a que los melanocitos cambian su morfología dendritiforme interdigitante a células redondas que van a crecer en nidos o por columnas sobre la unión dermatoepidermal. Y los nevus tenemos, bueno, acá tenemos una macroscopia de una peca o una efélide y acá tenemos de un léntigo, digamos que son un poco más grandes. Y los nevus, hay diferentes tipos de nevus. Tenemos el primero que es el nevus de la unión, en donde macroscópicamente se ve como estas lesiones pequeñas que son planas, pueden ser un poco elevadas, son simétricas en cuanto a sus bordes y uniforme en cuanto a su pigmentación. Y si uno viera la microscopía de un nevus, podemos ver que están las presentes estos cúmulos de nidos de células redondas que crecen a lo largo de la unión dermatoepidermal y que el núcleo es uniforme y redondo. Luego los nevus pueden ir evolucionando, madurando hacia lo que es un nevus compuesto. Estos nevus compuestos es cuando esos nidos de células van a crecer en cordones para formar estos nevus compuestos. Macroscópicamente son diferentes de los anteriores, son elevados, como se puede notar, tienen una fórmula de cúpula, son simétricos en cuanto a su pigmentación, en cuanto a los bordes, y pueden tener una hipopigmentación más claro que los anteriores porque se deben a que las células al madurar pierden su actividad tirosinasa, que recordemos que es la enzima, que es una de las productoras de la melanina. Por ende van a perder su coloración. Y microscópicamente se ven como estos nidos o cordones de células que van a perder su actividad tirosinasa y van a crecer o van a extenderse hacia la dermis. Los más maduros crecen en fascículos que se parecen a un tejido neuronal. Otro tipo de nevus es el nevus displásico, que es muy diferente a los anteriores en su macroscopía. Son mucho más grandes y tienen tanto los bordes y la pigmentación son más bien irregulares, o se denominan que son hiperpigmentados en el centro y con menos pigmentación hacia los bordes, son más bien máculas normalmente. Y si uno viera la microscopía, las células del nevo, como vemos acá, comienzan a reemplazar a las células de la capa basal, hay una hiperplasia lentiginosa y la presencia de estas células atípicas, que son células que tienen un núcleo de mayor tamaño y hiperpigmentado. Aquí y acá hay otras. Y por último tenemos el melanoma, en donde el melanoma ya es una neoplasia, es una hiperplasia maligna, que es relativamente frecuente, macroscópicamente es muy diferente, vemos que son mucho más grandes, se ve zonas de hiperpigmentación, de hipopigmentación, bordes irregulares, hay zonas que son más bien como máculas y se debe al crecimiento radial, como lo vemos acá, de las células, mientras que hay zonas que son más bien pápulas y se debe al crecimiento vertical. Y a su vez, estas células neoplásicas pueden pasar a circulación y ir a hacer metástasis a otros órganos. Como una integración del práctico, vamos a ver unos casos clínicos de las distintas patologías que fuimos desarrollando que están asociadas a los pigmentos. El caso clínico número 1 es un niño recién nacido de menos de 12 horas de vida que ingresa al servicio de neonatología y presenta una coloración amarillenta en todo el cuerpo y en la esclerótica de los ojos. Es decir, esa coloración amarillenta puede deberse principalmente al acúmulo de bilirrubina en los tejidos. Es el segundo hijo de la pareja y su hermano mayor tiene antecedentes de haber tenido ictericia. Y nos dan unos resultados de laboratorio en donde podemos ver que la hemoglobina es de 9, es decir, que está anémico, el hematocrito también y tiene menor cantidad de glóbulos rojos. Y nos dicen que la bilirrubina total es 15 miligramos por decilitro cuando los valores de referencia para un niño de esa edad son 5 miligramos por decilitro. Recordemos que los valores normales iban hasta 1,3 miligramos por decilitro, de 0,3 a 1,2, 1,3. En los niños estos valores, y como también pasan con otros estudios de laboratorio, los valores de referencia para los niños pueden ser diferentes a los de los adultos. Y en este caso son mucho mayores el límite de tolerancia para los niños porque
Recordemos que se puede dar la ictericia fisiológica del recién nacido por la maduración. Estos niños pueden tener una déficit transitorio de la enzima, por lo tanto puede hacer que si este déficit no es tan grave sin generar una ictericia, puede hacer que la bilirrubina aumente normalmente y a su vez los glóbulos rojos fetales son diferentes de los glóbulos rojos del bebé cuando nace. Y esto se debe a que cuando estamos dentro del útero como feto, el bebé no respira, por lo tanto necesita tomar el oxígeno de la circulación sanguínea materna. Entonces, esta hemoglobina de los glóbulos rojos fetales tiene una hemoglobina F, una hemoglobina fetal que tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta. De esta manera puede tomar el oxígeno de la circulación de la madre. Entonces, cuando el niño nace, ya no necesita esa hemoglobina fetal, sino que va también a destruir esa gran cantidad de glóbulos rojos que venía teniendo para pasarlo a una hemoglobina adulta. Y también se da un aumento de la destrucción normal en los recién nacidos. Entonces tenemos una ictericia que nos dice que predomina la bilirrubina indirecta. Entonces tenemos una hiperbilirrubinemia indirecta. Entonces dice, ¿qué patología puede estar cursando el paciente? El paciente seguramente tiene alguna ictericia, que puede haberse distintas causas. Un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, una ictericia fisiológica del recién nacido, puede tener algún síndrome, porque recordemos que nos dice que el hermano mayor también tuvo ictericia en los primeros días de vida, o sea, puede tener algún déficit congénito, hay que hacer un estudio genético. Entonces puede tener una ictericia prehepática o hepática, puede tener algún déficit, también son muy raros, pero en la captación de la bilirrubina. Entonces, de acuerdo a cuál elijan que fuera la causa, es la fisiopatogenia de la enfermedad, que las vimos antes. Es decir, si hay un déficit transitorio de la enzima, como no se puede conjugar, comienza a acumularse la bilirrubina indirecta que va a pasar a sangre, y la bilirrubina indirecta en sangre o no conjugada es una bilirrubina tóxica, que puede pasar principalmente al sistema nervioso central y provocar el kernicterus, que esa es una de las tercera pregunta, ¿cuál es la complicación que puede presentar al bebé? A estos niños también se los suele poner en una incubadora, cubriéndole los ojos, protegiéndolos a la luz ultravioleta, porque esta bilirrubina indirecta sería, no se sabe aún muy bien la causa, pero es o se degrada al exponerse hacia la luz ultravioleta. Entonces ahora vamos a pasar al caso clínico número 2, en donde tenemos un paciente masculino de 50 años de edad, es fumador y fue trabajador de las minas por más de 20 años y concurre al consultorio con una disnea severa, es decir, una dificultad respiratoria grave, y tiene ortopnea, es decir, una dificultad respiratoria al estar en posición horizontal. Normalmente es cuando duermen, entonces estas personas suelen dormir de manera sentada. Entonces, también se le mide el médico la tensión arterial y tiene 154/97 milímetros de mercurio, es decir, que es hipertenso. Tiene taquipnea, hacer un aumento de la frecuencia respiratoria, respira más rápido. Y la taquicardia tiene un aumento de la frecuencia cardíaca. Y le hacen una radiografía de tórax, que acá la vemos, en donde vemos que en los dos pulmones hay una fibrosis intersticial, principalmente en los lóbulos superiores, y hay un enfisema centrolobulillar. Y el laboratorio es normal. Entonces, ¿qué patología puede tener el paciente? Y la información de la anamnesis que nos guía al diagnóstico. Es un paciente adulto de, recordemos bien, 59 años de edad, es fumador. Recuerden que el fumar agrava todas estas patologías. Trabajó en las minas, por lo tanto debe haber tenido una gran exposición al carbón. Entonces estaría en una neumoconiosis por partículas de carbón. Recordemos que había 3 manifestaciones clínicas, la antracosis, la NTC simple y la NTC complicada. En este caso, por la radiografía que nos dice que ya hay un enfisema centrolobulillar, el paciente presenta dificultad respiratoria y no ante el ejercicio, sino en su vida diaria. Hay hipertensión y aumento de la presión sanguínea. Vamos a decir que estamos ante una NTC complicada. ¿Y por qué se observan los nódulos y cuál es la fisiopatogenia de los mismos? Acá tienen que explicar cómo es la fisiopatogenia de la formación de los nódulos de carbón y ya también hay enfisema por la dilatación de los alveolos, etc. ¿Y el hecho de fumar ha agravado esta patología? Probablemente sí. Y el último caso clínico es una mujer de 30 años que consulta por dolor abdominal en el hipocondrio derecho tipo cólico, presenta ictericia, plurito que es picazón y debilidad general. Y nos van a dar examen de laboratorio. La hemoglobina tiene 15, es decir, que no está anémica, los eritrocitos también tienen 5 millones, bilirrubina tiene 12 miligramos por decilitro, acá recordamos que el valor de referencia para adultos es 1,3, por lo tanto es una persona que tiene ictericia. La bilirrubina indirecta está normal, pero en el límite superior, y la bilirrubina
indirecta está muy aumentada. También tiene un aumento de la fosfatasa alcalina, de la FAL, que es la enzima, y tiene enzimas hepáticas aumentadas, coluria y heces alcohólicas. Entonces, ¿qué tipo de ictericia puede presentar la paciente? Probablemente, por toda la patología que vemos, puede tener una ictericia poshepática, que puede haberse una atresia, una atresia de los canalículos biliares, a un cálculos biliares, a un tumor pancreático. ¿Y qué otro estudio le podemos solicitar para confirmar y poder radiografía, marcadores de cáncer sanguíneos, entre otros? ¿Y por qué presenta colurias y heces alcohólicas? Porque hay un gran aumento de la bilirrubina directa que sí filtra por orina y se presenta como bilirrubina directa en orina, y las heces no tienen color porque al haber alguna obstrucción dentro de todo lo que es el canalículo biliar, no llegaría la bilirrubina al intestino, no se produciría el urobilinógeno y posteriormente no se produciría la estercobilina, que es el estercobilinógeno, que es lo que le da color a la materia fecal. Entonces, y también recordemos que si vemos anterior, tenemos un gran aumento de la bilirrubina indirecta, pero también está de la bilirrubina directa, pero también está comenzando a aumentar la bilirrubina indirecta. Y esto se debe también a que esta acumulación de bilis también puede estar alterando al hepatocito por una gran acumulación, por un bloqueo, en donde también va a comenzar a disminuir la función del hepatocito en el metabolismo.